El perro vino al funeral de su amo. Lo que sucedió después dejó a todos llorando. Era un día como cualquier otro para Arthur, un hombre mayor de unos 70 años que vivía solo hacía casi una década. Resulta que Arthur, padre de 2 hijos varones y esposo dedicado, había quedado viudo hace 7 años, tras un cáncer fulminante que se llevó a su esposa de manera inesperada. Como todos los años, Arthur iba al cementerio a visitar a su esposa para cada cumpleaños y cada aniversario de bodas. A veces, sus 2 hijos que vivían en la ciudad ya que eran profesionales lo acompañaban, pero muchas veces no, porque sus vidas estaban muy lejos del que alguna vez fue su hogar. Durante los últimos 3 años no había recibido muchas visitas de sus hijos. Uno de ellos estaba muy enfocado en su profesión como abogado y en su propia familia, y el otro había decidido conocer el mundo luego de haber ganado bastante dinero gracias a su carrera como arquitecto. Por eso, ese 2 de agosto Arthur estaba yendo a celebrar el cumpleaños de su amada al cementerio, cargando un bello ramo de rosas, pero sin la compañía de nadie. Mientras iba de camino al lugar, escuchó el llanto de un animal pequeño que supuso que era un perro. Arthur y su familia amaban a los animales, a toda clase y especie de ellos. Cuando sus hijos eran pequeños, tuvieron un perro que los acompañó hasta la adultez de los 2 niños y murió de anciano. Ese día, Arthur siguió el llanto de aquel animal hasta que lo encontró dentro de una caja de zapatos en el basurero. Seguramente algún desalmado había rechazado las crías de su perra, dejando a los pequeños en el contenedor. Cuando se acercó, vio que el pequeño animal era el único con vida entre sus 4 hermanos, y esa admirable fuerza y deseo de vivir subyugaron a Arthur, quien ya se sentía viejo, desganado y con una vida sin mucho sentido ni amor. Incluso Arthur durante esos días había estado pensando en que lo mejor era irse a vivir a un lugar de ancianos para que sus hijos vendieran la casa familiar y aprovecharan el dinero mejor. El anciano ya no le encontraba sentido a su vida y estaba muy solo, pero un giro inesperado del destino había puesto a aquel pequeño animal en el camino de Arthur para que su vida volviera a cobrar sentido y color. Fue así que el anciano tomó al pequeño cachorro, lo colocó debajo de su abrigo y lo llevó al cementerio a donde habló con el alma de su esposa y le contó lo feliz que se encontraba aquel día nublado. Arthur bautizó al pequeño perro como Tommy. Pasaron por la clínica veterinaria, donde Tommy recibió sus primeras vacunas y desparasitación. Allí compró una cama, un plato, un tazón, un collar, un chaleco y un juguete para el animal a quien cuidaría y amaría como a un hijo desde aquel momento. Arthur y Tommy forjaron una gran amistad. Eran realmente muy unidos y su lazo era admirable y difícil de describir por cualquiera. Los vecinos y los hijos del anciano notaron la alegría de aquel hombre desde que ese perro apareció en su vida, ya que cada vez que los muchachos llamaban a su padre, él se mostraba muy animado, mientras que el vecindario podía ver cómo alegremente Arthur paseaba a Tommy cada mañana y lo educado que era. Los años pasaron y el cachorro creció, mientras que el anciano se ponía aún más viejo. 5 años más tarde, el hijo menor de Arthur decidió mudarse una temporada a la casa de su padre, ya que su economía había decrecido mucho tras años de viajes, lujos y mucha fiesta. Arthur y Tommy recibieron a August con mucha alegría, pero el joven se mostraba reacio a socializar con el animal y tampoco era muy abierto con su padre, a quien le mostraba resentimiento y enojos pasados, ya que Arthur en su juventud, para poder sostener a su familia, se la pasaba trabajando durante largas horas y días. Afortunadamente, August llegó a casa de su padre en el momento justo, ya que la salud de aquel señor estaba empeorando. Arthur ya no era el mismo, ya no salía como cada mañana a pasear a Tommy, ni tampoco jugaba con él, ni le pedía que le diera la patita a cambio de una galleta. Poco a poco, el solitario August comenzó a reencontrarse con su padre y a tener profundas conversaciones nocturnas, ya que cada noche August debía darle junto a la cena los medicamentos que el anciano tomaba para su enfermedad. Las cenas se convirtieron en un ritual de encuentro entre los 2 hombres y el más joven tuvo la oportunidad de conocer al más viejo, que nunca se había tomado el tiempo de contarle sus experiencias y aventuras de joven, lo pesada que era la carga de la responsabilidad de una familia y lo doloroso que fue renunciar a verlos crecer para generar dinero y sostener a la familia. Tommy siempre permanecía en medio de las conversaciones, ya que nunca se alejaba de su dueño, lo acompañaba al baño, dormía a sus pies y se acurrucaba a su lado en el living y en el comedor. Arthur también tuvo la posibilidad de conocer mejor a su hijo. August le contaba sus locas aventuras por el extranjero, las muchachas que había conocido y los amores fugaces que habían marcado su vida. Poco a poco, August iba encariñándose con Tommy, a quien veía como el gran compañero de su padre y a quien también tenía que atender, ya que su padre le había pedido encarecidamente que lo sacara a pasear cada mañana. Luego de 2 años de convivencia entre los 2 hombres y el perro, una mañana, August entró al cuarto de su padre y vio que Tommy
sollozaba a los pies de la cama. Al acercarse, se percató de que el anciano ya no estaba con vida. August comenzó a llorar desconsoladamente ya que había perdido a su padre y a su mejor amigo. El vínculo que habían construido en esos 2 años había sido más fuerte que el que habían forjado durante toda la vida. Tommy, que también estaba triste, lamía las lágrimas de August e intentaba contenerlo. En ese momento, August se dio cuenta de que el mejor regalo que su padre le había dejado era aquel animal travieso y feliz que le sacaba una sonrisa a cualquiera y que en los peores momentos sabía cómo alegrarlo moviendo su colita para todos lados. Cuando se acercó a la mesa de luz para tomar el teléfono inalámbrico y llamar a la ambulancia, vio que sobre la mesita había una nota que decía: querido hijo, gracias por estos bellos 2 años que me regalaste. Eres un hombre maravilloso y tu madre y yo te miraremos orgullosos desde el cielo. Ya perdí mis fuerzas. Tommy y tú me dieron unos años más, que los atesoro con amor y alegría, pero debo regresar con mi amada, a quien le dediqué mi vida y también mi muerte. Cuida de Tommy y él cuidará de ti. Él es un regalo de la vida que vino a enseñarnos qué es el amor y el deseo incansable de sobrevivir. August estaba tan emocionado con aquellas palabras que abrazó al animal y se fundió en aquel abrazo, olvidando que había quebrado, que no había encontrado a la pareja ideal para formar una familia y que la vida no le había dado aquello que él imaginaba, pero le había dado algo mejor e inesperado. La vida le regaló amigarse y reconectar con su padre, le regaló un compañero fiel y tenía mucho por descubrir y conocer todavía. Luego de eso, el hombre llamó a su hermano, a la ambulancia para que constatara el deceso del padre y al servicio fúnebre para que se ocupara de velar los restos de Arthur, su padre. Al día siguiente, durante el funeral, asistieron su hermano junto a su esposa y sus 3 hijos, y algunos parientes, amigos y vecinos que apreciaban mucho al anciano. Por supuesto, August no se separaba de su fiel amigo y compañero Tommy, que captaba la atención de todos por su simpatía. En un momento, cuando todos estaban conversando y comiendo, justo delante del cajón donde se encontraba Arthur, Tommy estaba levantando la patita, tal como lo hacía cada vez que el hombre se lo pedía a cambio de una galleta. Cuando vieron la actitud del perro, muchos se acercaron porque no podían creerlo, ya que el animal parecía atento, como recibiendo una orden. Estaba sentado frente al cajón, con sus orejas paradas y una patita arriba, tal como lo hacía con su amo. August, que había conocido el vínculo entre su padre y aquel perro, no dudó un segundo en que el espíritu de su padre recién fallecido se había hecho presente en el lugar para poder despedirse de sus seres queridos antes de partir definitivamente de este mundo. Tommy, con su alma sensible, carente de malicia y de prejuicios, fue quien pudo sentir aquella energía sin juzgarla y respondió ante ella con total naturalidad, lo que no dejaba de sorprender y emocionar a todos los presentes. Luego del funeral, el hermano mayor de August decidió donarle su parte de la casa a su hermano, quien había cuidado de su padre y del hogar, y quien se quedaría al cuidado de Tommy. August pasó el resto de su vida allí, y en la que siempre fue su habitación. Montó su estudio de arquitectura, y 10 años después de aquel momento, debió enterrar a Tommy, que falleció de viejo, luego de una vida feliz junto a su segundo amo. Y así termina la historia de Arthur, Tommy y August, que forjaron una inolvidable amistad más allá de la muerte. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció esta historia? Deja tu comentario sobre lo que te provocó, y si conoces una historia parecida, por favor cuéntanosla. Si te gustó este video, no olvides en regalarnos un me gusta, y si aún no estás suscrito al canal, hazlo ya, que de este modo continuaremos trayéndote historias como estas. Muchas gracias por tu visita y hasta la próxima.